Buenas tardes a todos, jóvenes de este módulo seminario de investigación 2. Hoy estamos a 20 de agosto. Voy a desconectar acá que ya se cargó la batería. Y vamos a hacer la revisión. Hoy corresponde la revisión del encuentro sincrónico número 2. En este encuentro sincrónico hablaremos de los elementos, los procesos que tenemos nosotros para poder analizar contenidos del tipo cualitativo, por cuanto cuantitativo. Nosotros la sesión pasada y básicamente nosotros contamos con herramientas para el procesamiento numérico, herramientas como Excel, como SPSS, que nos permite a nosotros tabular información numérica, hacer estadísticas, hacer cuadros, hacer histogramas de frecuencia, hacer tablas, mirar algún tipo de sondeo hecho por la comunidad. Pero para el caso de la información cualitativa, nosotros tenemos otras herramientas como las fichas de observación y vamos a mirar unos elementos acá en este contenido. El día de ayer venció una actividad, un compromiso del eje número 1, aún no lo he revisado. Revisé correo electrónico, ayer fue feriado, revisé correo electrónico ayer y vea, ya hay 11 elementos ahí nuevos, entonces denme un chancecito para ir evacuando la información que ustedes envían, las solicitudes, para que puedan ustedes tener una presentación o un resumen de la información. Estoy escribiéndole. Perdón, es una estudiante nueva, que la estoy invitando al curso, que como que hizo un proceso de pago reciente y no le aparece el módulo, entonces no sabe dónde son los elementos, y ya está en el grupo. Okay. Vamos a encontrar en el eje número 2 la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo sistematizar la información recolectada? Este eje, perdón, voy a retrocederme. Voy a leer la del eje número 1 para efectos de que podamos tener una trazabilidad de lo que vamos a encontrar en el eje. En el eje 1 era ¿qué tipo de información clave debo recolectar para el desarrollo de mi proyecto? Vamos a el eje número 2 y aquí es ¿cómo puedo sistematizar la información recolectada? Yo y un Freddy se ha unido, Laura se ha unido, alguien dijo buenas tardes, Julie, ok. Fabiola, buenas tardes, ok. Entonces, el poder sistematizar la información recolectada, pues nosotros contamos con unas herramientas de cómputo que con base en la data, en la nube de datos, en la malla de datos, en los elementos numéricos que tenemos a disposición los investigadores para poder hacer el procesamiento, el análisis de la información. Nosotros hay herramientas, incluso nos hacen la parte gráfica, el análisis y la interpretación ya la hacemos nosotros. Y es lo que nos concierne este eje número 2. Hay un video, una videocápsula de 7 minutos 45 donde la profesora Saray Benítez hace la revisión, hace una explicación de estas herramientas para nuestros procesos de investigación. Temas va a tratar. Siempre es complejo acá, okay. Hay una introducción, la organización o sistematización de la información. Para ello nosotros, bueno, vamos a revisarlo ahora, pero como vemos en pantalla, debemos tener algún tipo de fichero o de elemento de repositorio de los datos numéricos o de las
conceptualizaciones de las observaciones, por lo general lo aplicamos nosotros en un formulario, un forms que nos permite establecer la información, colocarle las fechas, colocar los datos numéricos, pero ese registro finalmente va a ser nuestra base de datos incorruptible para poder tomar alguna decisión, análisis o analizar la información, tomar decisión o hacer alguna recomendación sobre nuestro proyecto. Aparecen acá en pantallas algunos elementos que son los significados, las prácticas, los episodios o sucesos sobresalientes en el proceso de observación, los datos que nos llaman la atención, los procesos que más realiza la población, o es decir, lo que con mayor frecuencia se realiza, las opiniones por parte de los investigados o de la población, etc. Dentro del ítem del eje está la organización o sistematización de la información, aspectos clave para el análisis de los datos, características de los datos cualitativos, la sistematización como acción estratégica y general de la investigación, acción participativa y las referencias. Aquí están las tareas. Ahora miramos cuál es la tarea de este segundo eje. Como una introducción, vamos a plantear los ejemplos a manera de pregunta. ¿Cómo ocurre el desarrollo de la lectura en los niños de grado sexto en las IE El Paraíso? Entonces aquí tendremos que observar a la población, a los jóvenes, cómo hacen esa lectura, cómo son los procesos de acceso a los datos que son leíbles por parte de cada uno de ellos, cómo ocurre el desarrollo de la lectura, cómo desarrollan ellos los procesos de lectura, tal vez observarlos en su hábitat natural. Bueno, en la casa nos va a quedar un poco complejo, pero en el colegio, cuando los llevamos a la biblioteca, cuáles son esas características, tal vez haciéndole preguntas a los muchachos sobre la tipología de su lectura, los tipos de lectura que ellos abordan, tal vez los hábitos antes de o los hábitos ambientales para hacer la lectura. Es decir, aquí hay una gran cantidad de interrogantes subjetivos o no subjetivos, sino teóricos, cualitativos, que difícilmente los podemos cuantificar, sino que a través de una ficha de información, una ficha de observación, de recolección de datos, debemos acumular esta data. Hay una segunda pregunta y es, ¿qué concepciones tienen los profesores de primaria de la institución educativa El Paraíso sobre la lectura? Entonces aquí habrá una entrevista o una encuesta a los profesores, a diferentes profesores de las asignaturas de castellano, por decirlo de alguna forma, de ética o de asignaturas como democracia, asignaturas en las que haya que leer, no tanto las asignaturas del corte numérico, porque estas son fácilmente evidenciables en procesos numéricos, pero ya las que son del corte teórico, pues entonces tendremos que mirar a ver cómo hacen los muchachos para abordar el material teórico. Otra de las preguntas es cómo ocurre la lectura desde el enfoque cognitivista en los niños de grado sexto de la IE El Paraíso. Aquí trataremos de mirar cómo es ese proceso frente al enfoque cognitivista. Deberemos abordar qué es el enfoque cognitivista, que hace referencia a la cognición, a la parte de cómo aprenden conocimiento o cómo se modifica la red cognitiva con base en los nuevos con base en lo que el muchacho está observando o está leyendo. Entonces, estas preguntas nos darán a nosotros una luz de cómo poder abordar investigaciones del tipo cualitativo en relación a los procesos de lectoescritura en una institución educativa puntual, un grado X, aquí dice grado sexto. Más adelante encontramos la organización o sistematización de la información. Parece que está haciendo aquí esto. Bueno, la organización o sistematización de la información. Alguien está tocando la puerta. Karina Mesa.
La organización o sistematización de la información. Entonces acá tenemos una ficha de observación. Esta ficha de observación tiene número de observaciones, la fecha, el contexto que yo estoy tratando de verificar o de recopilar información o de apreciar comportamientos, el periodo de la observación, acciones pedagógicas y las respuestas de los niños. Esto sin preguntarle a ellos nada, simplemente con una ficha en la que los muchachos vamos a observar cuál es su respuesta, su nivel de respuesta frente a un proceso de lectura. Y con cada una de las sesiones que yo tenga deberé abrir una fila. Esto de estas respuestas de los niños pueden ser variadas. Entonces acá tratar de colocar las diferentes opciones que observo con los chicos, esta parte de la respuesta de los chicos, que es lo que finalmente me va a permitir establecer algún análisis en el proceso. Este ejemplo, acá dice ejemplo de matriz de sistematización de la observación participante. Más adelante encontramos una lectura recomendada, los portafolios digitales como recursos digitales para la innovación docente, de Eloy López y Cristóbal Ballesteros. Estos repositorios digitales o portafolios digitales como recursos didácticos, estos portafolios lo que hacen es permitirnos agrupar información de un tipo determinado en la nube, en formato digital. Entonces, así como esta ficha de observación, yo la puedo tener o llenar la mano porque difícilmente puedo estar con un teléfono apuntando yo, o sea, mirando a los chicos y estar haciendo algún comentario o digitalizando la información. Tendré que llevar una planilla, ir escribiendo todas las opciones y posteriormente llevarlo a un repositorio digital, compartir esa información en un portafolio digital. Portafolios digitales como herramientas, como CMS, por ejemplo, que nos permiten agrupar, meter, incluir, adicionar, actualizar imágenes, recursos, textos, audios. Puedo hacer una entrevista audible, subirla a un canal en podcast y colocarlo dentro del repositorio a través de su código HTML. Eso lo puedo hacer. Eso que acabo de decir, lo puedo hacer. Y pues yo no lo he visto que lo hagan, no lo he visto, pero se puede tener un diario verbal, un diario podcast. Ustedes saben que los podcasts han venido ocupando un gran impacto en los diferentes proyectos que nosotros observamos acá. Por ejemplo, que los profesores observamos que ustedes están presentando proyectos difícilmente o escasamente, más bien encontramos proyectos que apunten a la oralidad, que apunten al tipo podcast. Les estoy dando una idea de que ustedes puedan ejecutar un tipo de acción tecnológica en esa orientación tipo podcast, que puedan grabar 2 o 3 episodios con entrevistas con los chicos y puedan subirlos a su portal de portafolio, un CMS, puede ser Wix, puede ser Weebly, puede ser un Classroom público, de modo que ahí tengan sistematizada toda su experiencia educativa. Entonces, esta videocápsula, esta es una lectura recomendada de los portafolios digitales como recursos didácticos. Se la voy a poner en el portafolio, se las voy a colocar en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan, los jóvenes que acaban de entrar, les encargo usar sus contraseñas institucionales. Ándale. Bueno, no sé si esto yo lo puedo hacer. No sé si yo esto lo puedo hacer. No. Esto me toca descargarlo. El texto. Las tecnologías. Y se lo voy a adicionar aquí. En el texto. ¿Dónde están? Aquí. ¿Ves? Voy a colocar aquí. Ok, ahí están los portafolios digitales. Ahí se los he colocado para que los puedan
puedan tener esa lectura. Ya está descargada ahí. Hay una actividad de repaso. Voy a leerla, voy a abordar esta actividad de repaso. No es una camisa de fuerza, es una indicación. Voy a colocarla por aquí. Dice, actividad de repaso 1, herramientas o unidades de registro, nombre de la actividad, metodología 2, tipo de actividad de práctica encaminadas a fortalecer la aplicación práctica de los conocimientos. Descripción, con base en lo discutido en torno a modelos de análisis, tipos de preguntas de investigación, así como sobre unidades de análisis, herramientas de registro, los estudiantes deberán elaborar alguno de los siguientes productos. Primero, una matriz de análisis que incluya unidades acordes a su proyecto y un registro inicial de categorías emergentes en el análisis de la información. Entonces, ahora miramos dónde está información o definición o explicación sobre esto para poder hacerla. No es camisa de fuerza, sino establecer esa matriz de análisis sobre el proyecto de nosotros, que la podemos hacer bien o total, no va a afectar la malla de calificaciones, sino que es una actividad libre. Aspectos clave para el análisis de datos cualitativos. Entonces, acá, bueno, hay una explicación. Vamos a mirar esta matriz que aparece acá. Recolección de datos. Es una matriz que dice recolección de datos, tipo de análisis y resultados. Tareas analíticas y resultados. Dentro de la malla dice primero datos de la inmersión, observación general y pláticas informales, anotaciones, datos posteriores de la inmersión profunda, observaciones enfocadas, prácticas dirigidas, anotaciones complejas. Cada una de ellas tiene una explicación con los datos que se requieren efectuar continuas reflexiones en la inmersión profunda en el campo sobre los datos recolectados. Y tiene una navegación. Yo creo que esto no lo puedo. Momentos para el análisis de datos en investigación cualitativa. Yo esto no sé si se lo pueda copiar en el WhatsApp. Creo que no. Mira, se observa muy diferente. O sea, teoría, esta labor se ve como muy disgregado, ¿cierto? No, mejor no la mando. Esta mejor no la mando. Porque se ve no se aprecia así. No se aprecia. Bueno, tiene una ruta, parece que es una ruta cíclica en la que hay tareas, resultados, recolección de datos, tareas y resultados. Entonces los invito voy a colocar esto más pequeñito. Tampoco como que me deja. Bueno. Características de los datos cualitativos. Hay una forma de recolección a través de las entrevistas, es esta. A través de los registros de información o el llenado de fichas y la recolección de la información. Ya cuando la tengo, nosotros cuando hacemos la observación de información cualitativa, cuando calificamos la información cualitativa, la calificamos en ítems por similitud. Por ejemplo, como son apreciaciones u observaciones que yo voy a hacer, entonces tratar de escribir observaciones que no disten mucho una de la otra. Y si es ya muy diferente, entonces abrir otro hilo de escritura o de observación. Es lo que dice esta lámina. Se repite nuevamente las entrevistas. ¿Qué son las entrevistas? ¿Qué son los registros? Al llenar los registros. Por ejemplo, si yo le digo, si yo tengo que obtener alguna información sobre cuáles son las preferencias del estudio de cada uno de los muchachos, entonces tendré dentro de las opciones válidas que los muchachos me van a dar, si a él le gustan las lecturas de ciencias o las lecturas de ocio o las lecturas de música o las lecturas de tecnología o las lecturas de
de cuentos, ¿cierto? Entonces, en lo que ellos me vayan diciendo, yo la encaminaré en esas 4 o 5. Si ya hay otro tipo muy diferente, por ejemplo, que a él le gustan las de espacio, caminar sobre la luna, entonces ya debe de sacar otra de ciencia ficción, por ejemplo. Es decir, tratar de hacer una similitud dentro de los argumentos que el entrevistado va a dar para poder registrarlo en similitudes. Se trata de tener las menos similitudes posibles o no tener tantas opciones en el caso de la entrevista, porque pueda que tenga un abanico demasiado grande de opciones y muy pocos aportes, y no voy a poder, o mi análisis va la sistematización, participación. Entonces hay unas características explicadas acá. Vamos a mirar cuáles son esas aportaciones según Mejía. Es uno de los autores que hace estos aportes de la IA, o investigación, acción, participación. Hay una nube de palabras. Vamos a mirar esta. Tiene 3 ítems: datos, unidades de análisis, datos cualitativos y sistematización. Las unidades de análisis, me voy a permitir leerlo, dice: en el enfoque cualitativo, las unidades de análisis más recurrentes son los significados, que pueden entenderse como definiciones y concepciones específicas que tienen un sujeto o un grupo sobre algo de su cultura o realidad. Es decir, como que argumentaciones por similitudes. Las prácticas, que son acciones rutinarias que ocurren en la comunidad; los episodios, que son sucesos sobresalientes que no son comunes en el devenir cotidiano; y los roles, entendidos como las funciones que en un determinado sujeto fungen en su comunidad. Entonces, como que sacar esas similitudes de las apreciaciones que están dando los chicos o los jóvenes. En este caso, imagino que la población beneficiaria, o la población a la que vamos a entrevistar nosotros, son a los chicos, a los jóvenes. Datos cualitativos son datos recolectados por medio de técnicas, son evidencias por medio de las técnicas, son evidencias de lo observado y del objeto de estudio en una investigación. Es lo que hemos venido hablando durante el transcurso del encuentro. Los datos cualitativos son de 3 tipos: descripciones detalladas, observaciones de participantes, transcripciones directas que yo voy a hacer sobre el observado, entrevistas a grupos de discusión, y extractos y relatos completos o historias de vida, que en lo posible deben ser recolectadas sin orientaciones previas. Es decir, que el muchacho argumente sobre su experiencia de vida, o al momento de abordar la lectura. Por ejemplo, en el caso que se había planteado anteriormente, que era caso sobre los problemas de lectoescritura o de motivación de la lectura. Creo que era por ese orden de ideas. Hay una actividad evaluativa. Vamos a mirar si nos abre. Dice: recurso de aprendizaje, nube de palabras. Palabra, unidad de análisis, datos cualitativos y sistematización. Texto o contenido del nodo. En el enfoque cualitativo, las unidades de análisis, pero no me dice qué hay que hacer. Recurso de aprendizaje, módulo de investigación. Unidad de análisis, datos cualitativos y sistematización. Unidad de análisis, datos cualitativos, sistematización, unidad de análisis. Creo que esto es este texto de la nube de palabras, ¿cierto? Entonces, actividad evaluativa. Luego de este recorrido podemos construir una versión inicial de la metodología en términos de aquello que se hizo para desarrollar la investigación. La actividad evaluativa 3 aportará instrucciones para dicha construcción. Creo que esta está huérfana. O sea, el enlace, digo. Mira, me sale lo mismo: unidad de análisis, dato cualitativo y sistematización. Voy a volver a descargarla. Mira, lleva 1, 2, 3. Y llego 3 veces y creo que este enlace, unidad de análisis, dato cualitativo, sistematización. Creo que este enlace
No sé si alguien lo pueda descargar, que creo que no, porque son para todos el módulo. Creo que es esta nube que está aquí. No hay una actividad evaluativa aquí, no la hay. Y finalmente tenemos la bibliografía Mejía 2007, la sistematización como el proceso investigativo o la búsqueda de la epísteme de las prácticas. Borges, Lorenzo, Revueltas y Hernández Fernández y Baptista, recolección y análisis de datos cualitativos. Creo que esta es la Biblia de la metodología de investigación. Recolección y análisis de datos cualitativos. Bien, creo que ese es un texto mucho más extenso, sino que no sé si ellos sacaron solamente para cualitativo. Creo que ellos es completamente la investigación. Entonces vemos que este referente de pensamiento nos hace una invitación a el procesamiento de los datos, a analizar la información de forma observacional, vivencial, a llenar registros, a mirar los grupos, cómo se comportan, todo con el objetivo de tabular información no diferente a la numérica, sino por características, por descripciones, por narraciones, por vivencias, por escucha, por características, ¿sí? O sea, pueda que yo tenga un grupo de estudio al que tenga que aplicarle algún tipo de información de esta, porque pueda que en mi proyecto de investigación también sea la elaboración de un blog o de un podcast o de un sitio o de un classroom o de una aplicación o de un servicio web, y difícilmente yo voy a abordar a los muchachos o aplicarle un instrumento de recolección a los chicos en cómo observarlo, sino más bien en cómo esto potencia el proceso de aprendizaje. O sea, se va por otra línea. Simplemente es lo que nos trata, es de mostrar aquellas técnicas para recolectar información del tipo teórica, cualitativa, experiencial, observacional, ¿cierto? Es lo que la invitación que nos hace este módulo. Les he colocado alguna información, léanse el documento que les coloqué en el grupo de WhatsApp, y vamos a repasar, la idea es que ustedes vuelvan a repasar estas fichas, estos elementos que tenemos acá para poder complementar el estudio de este eje. Vámonos hacia las tareas. Ayer se venció una tarea, creo que hoy, sí, 2 de septiembre, esta, era que veía 00 acá, y la fecha está de este lado. Esta actividad del eje 2, todas son grupales, vence el 2 de septiembre. Vamos a hacer una descripción de la tarea y ustedes preguntan si tienen alguna duda. Actividad evaluativa taller, habilidades de pensamiento a desarrollar, habilidades de orden básico, identificar y clasificar jerárquicamente, habilidades de interacción, analizar, sistematizar y evaluar, y habilidades de orden superior, metacognición y pensamiento crítico. Nombre del taller: organización de la información y construcción de categorías de análisis. Objetivo de aprendizaje: identificar las categorías de análisis sobre las cuales se organiza la información obtenida. Realizar la organización de los datos obtenidos a la luz de las categorías encontradas en la información de la investigación. O sea, qué categoría nosotros vamos a encontrar en nuestro proceso de investigación. Descripción del taller: continuar trabajando en grupo como lo venían haciendo desde el seminario de investigación 1. Realizar una lista de categorías sobre las que se analizarán los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos. Para ello deberán leer el referente de pensamiento del eje 2, que los hemos pasado así rápido, y seguir las sugerencias encontradas en dichos textos. Ahora, hay las lecturas recomendadas, también hay que tenerlas en cuenta. Luego de tener claridad sobre las categorías, se organizarán los datos en dichas categorías y se van concluyendo los temas encontrados en la investigación. Requisitos para el taller: los estudiantes deberán realizar el ejercicio de lectura del referente de pensamiento 2, redactar las categorías, analizar la información obtenida a la luz de cada categoría,
construir un escrito de cada categoría con los datos obtenidos y su análisis respectivo, o sea, como un párrafo de cada una de las categorías encontradas. Aplicación de las normas APA vigentes sin olvidar las referencias bibliográficas. Instrucciones. Construir las categorías sobre las cuales se van a analizar los datos obtenidos, analizar los datos obtenidos y organizarlos en categorías seleccionadas. Se debe tener en cuenta que las categorías son temáticas que van dirigiendo el análisis de la información obtenida al aplicar los instrumentos. Por ello se debe trabajar las categorías con los datos obtenidos y las teorías leídas a la luz de las preguntas de investigación. Esa pregunta que está en el referente de pensamiento. Elaborar el texto con información obtenida y aplicar las normas, las referencias bibliográficas. Sí tener en cuenta esta forma de colocación de las referencias, aun cuando yo no soy muy quisquilloso en la parte de las en la parte de la colocación de los títulos, de las comas, ¿no? Pero sí que la información esté completa, ¿cierto? Si tiene ISBN, si tiene DOI, si tiene el nombre, el apellido del autor, el año, etcétera. Porque algunos, lo comento porque algunos fallan ahí. Esta es la indicación que hay que hacer para el eje número 2 con nuestra propuesta de trabajo, con nuestra propuesta, colocarnos en el grupo y seguir trabajando o trabajar en el documento que vamos a ir confeccionando sobre nuestro trabajo, nuestro proyecto. Recordar también no descuidar la parte de construcción del aplicativo, del sitio, toda vez que como va pasando el tiempo, pues después no nos quede tiempo para, o no se nos recarga el tiempo para irlo realizando. Urna virtual, preguntas del día, preguntas mis profes. Yo todavía, por mi lado, no he revisado la tarea que se venció ayer. Sin embargo, denme estos días de chance para poder hacer la revisión y poder tener una retroalimentación en cada uno de los grupos. Esta tarea también es grupal, la puede subir uno con, bueno, en algunos momentos yo los autorizo que suba uno porque pues hay algunos que no, pero si el nombre está en el documento, con uno que suba, creo que es suficiente. El último sí es recomendable que todos lo suban, el último eje. Este, como es el 2, puede aceptar algún faltante, porque pues el trabajo es grupal. Preguntas, mis profes. Recordarles también a los que ingresan con cuenta que no es institucional, ingresar con su cuenta, con su usuario institucional, porque ya se nos va cerrando los tiempos, o al menos va pasando el semestre ya. Creo que este es del segundo semestre, ¿cierto, profes? Entonces, es como ir haciendo ese manejo logístico como para darle cumplimiento a los elementos que requerimos. Preguntas, dudas, mis profes. Bueno, una protesta por acá. Buenas noches para todos, profe. Profe, pregunta, ¿el producto de nuestro proyecto es un MOOC? Ok. Lo podemos realizar en 1000 aulas, ¿cierto? Sí. ¿O debe instalar Moodle en el hosting? No. Si es un MOOC, es un curso, no es necesario instalarlo en un hosting, no es necesario. Lo pueden ir construyendo. Yo recomendaría, si es un MOOC, yo recomendaría 1000 aulas o Moodle Hub o Moodle Colombia, que son características latinas, características en castellano, y que puedan configurar la automatriculación, porque si lo diseñan sin automatriculación, creo que ustedes ya vieron eso en aprendizaje en red, si lo vieron, entonces va a quedar difícil para poder entrar y mirarlo al final. Yo les recomendaría que en 1000 aulas y con una automatriculación yo no le veo problema, ir colocando elementos multimedia, de modo que
no sea solamente imagen y texto, ¿cierto? Como para darle un tinte original. Hay otros muchachos también, algunos proyectos que son realizados en Classroom, con aulas abiertas y con la colocación de recursos HTML, que no tiene ningún problema, HTML5. ¿Alguien más? Mis profes. Ok, muchas gracias. Mis profes. Acá más adelante está la rúbrica. Bien, en ausencia de preguntas, yo creo que vamos haciendo camino al andar hasta el 2 de septiembre. Creo que tenemos esta y la otra. Esta semana y la otra. Entonces, creo que vamos a ir haciendo camino cuando vayamos caminando, y si van saliendo algún tipo de preguntas, de problemas, de preguntas polémicas relacionadas con las categorías de su proyecto, pues las vamos tratando por el grupo de WhatsApp. Vamos a usar el grupo, algunos escriben por fuera y pregunta con algo que si alguno contesta, pues ya yo no intervengo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a qué hora es el encuentro? Entonces alguien dice a las 6, ya yo no contesto, porque ya alguien contestó, ¿cierto? Pero si preguntan por fuera lo mismo, vamos a generar ahí como que un efecto de no grupo, ¿cierto? Y para eso creamos los grupitos. Entonces, gracias por asistir, 6:41 de la noche. Gracias por asistir. Les encargo, los que no hayan subido su proyecto a la plataforma, por cuestiones de tiempo, me lo envían por bandeja de entrada. Hay 11 mensajes desde ayer que revisé. Entonces, inclusive hay una estudiante nueva, no sé si entró por ahí. ¿Cómo era que se llamaba? Karina, ¿no era? Lady. No, Julie, no. Laura, no. Bueno, hay una estudiante nueva ahí que es nueva y bueno, es necesario que le demos la mano, la apoyemos ahí si no tiene algún tipo de grupo, para poderla incluir, como adoptarla. No sé si esa sea la situación, pero sí apoyar a la compañera. Entonces, gracias por haber venido. En ausencia de más preguntas, les agradezco por venir. Vinieron 21. Muchas gracias por asistir, y cualquier duda, no dude, pregunte. Si quieren, abran el micrófono para que se despidan. Gracias, Rubén, Minelis, Julie Paola, Karina Paola. Si quiere, abra su micrófono. Profe, muchas gracias. Feliz noche para todos. Vale, Julie. Feliz noche. Muchas gracias. Saludos, feliz noche. Nos vemos, Laura, Brian. Nos vemos, Minelis, Rubén, Valentina, Germán, Diana, Gladys, Juan Meriño, Lucenit, Melissa. Mañana les comparto la grabación. Alguien escribió, gracias, Gladys. Gladys. Minelis, chao. Gracias, que descansen. Vale.